¿Le ha dicho algo la policía, algo nuevo, algún reporte o algo? Ahorita todavía nada, no nos han dicho nada. Lo que buscaría, pues obviamente es que pues me imagino la familia justicia o algo, ¿no? Pues en sí, pues lo que esté en las manos de la policía para que encuentren las personas culpables. Para alguien, ¿nos podría hablar un poquito más, obviamente de su hijo bastante joven, pues algo que nos quiera compartir o algo que la gente, pues si la gente vio, sabe algo, pues también que digan hoy les pasó a ustedes, después les puede pasar tristemente a alguien más? Sí, pues sí, pues lo que queremos como el mensaje es que la gente que no tiene, que no, pues que si no tiene a qué ir a esos eventos que son ilegales y pues son ilícitos pues, de la ciudad, que no anden por allá porque pues nunca saben lo que puede pasar. Yo creo que obviamente a su hijo ni se lo imaginaba, ¿no? Al pasar por ahí. No, pues él si de por sí casi no va para allá, pero quién sabe, pues tal vez se le hizo fácil pasar por ahí y se le cerró la calle y ya no pudo cruzar. A veces uno escucha de la violencia en la ciudad y pues, lamentablemente le toca a usted, ¿no? Algo que quiera compartir de su hijo, obviamente bastante joven. Pues sí, me gustaría que la ciudad lo recordara, pues los que lo conocieron, ¿verdad? Porque pues tampoco no era muy de la calle, pero sí tenía muchos amigos que venían a visitarlo aquí a la casa y pues era muy alegre, le gustaba a veces cantar y echar relajo y pues me gustaría que la comunidad, si supiera algo, pues nos avisara o le avisara a la policía para que esto no quede impune, porque pues no nomás somos nosotros, ha habido muchas familias que han pasado por cosas diferentes y pues que la policía haga lo posible para que se haga justicia. Hace poquito hablé con el concejal del área, me dice que han hecho también una página para ayudarlos y eso, pues, quiere ayudar con la comunidad, imagino que pues se aprecia obviamente en estos momentos complicados, ¿no? Me dice que el concejal del área, Raymond López, dijo que en su página tiene un portal para que la gente que quiera ayudar o algo pues a la familia en estos momentos pues que son complicados. sí, pues ojalá y pues la gente vea y pues se les abra el corazón y quieran pues ayudar, ya sea no nomás a nosotros, sino pues a alguna otra familia. Hoy va a ser por unos, pues tal vez al otro nos toque cooperar nosotros también. Por ahí, como sigue la violencia aquí, pues no estamos exentos a nada. Tristemente, pues, obviamente es un golpe que uno nunca se lo espera, ¿no? No, pues no, porque tenía pues ya empezábamos íbamos a jugar ya y teníamos planes de jugar y de entrar pues ya a equipos juntos, como pues ya tenía suficiente edad para jugar conmigo, pero pues ya eso ya no se va a poder. Algo más que nos quiera compartir de él, que obviamente decía la comunidad que se acuerde de que él era pues, un muchacho alegre. Sí, pues que lo recuerden como el chistoso de la familia, porque él siempre le gustaba hacer chiste y cotorreo y todos le decían el memito. Así me gustaría que lo recordaran. Yes, what we saw this weekend was an attempt by individuals to commandeer the intersection of 59th and Western, and we're trying to ascertain whether or not this young man was just trying to get by, not necessarily involved in the takeover. Unfortunately, we believe that in trying to get around the takeover, members of the crowd that were there, as seen on some video that's been shown on social media, fired into the car, ultimately killing him. And I think that just speaks to the
to the magnitude of the situation when it comes to these street takeovers, that these aren't just fun and games anymore. People's lives are on the line, and participants are willing to literally kill anybody who is getting in their way. And obviously an unfortunate situation, and one you would think and hope that maybe someone else takes kind of a firm stance on this to try to prevent this from happening, right? Well, I will say that my hope is that Mayor Johnson recognizes just how dangerous these situations are. We are not where we were a few years ago at the height of the street takeover craze, but I don't want to get to that point, especially knowing just how crazy people are acting when they are confronted by people who are just trying to pass by. This death should have been avoided. Memo should be alive today, but he's not. And while I'm waiting to see what the mayor's response will be to CPD and how they move forward, we continue to work with the surrounding community to try to piece together as much information as possible, because we know someone out there knows, one, who organized this, and two, who the shooter is. Alderman, obviously each case or each scenario is different, but in let's just say hypothetically someone is caught in that, you think there's a certain way or thing that they should do, or maybe working with the community to try to, if you find yourself caught in that? Look, if you're caught in a situation like this, don't engage with these individuals, because we know that oftentimes they are armed. Many times they are using some sort of drugs, and they're super hyped, super stoked, and they're not thinking clearly. It is not worth your life for the inconvenience. Simply turn around and find a different route. But I do know that at the same time that our police need to work hand in hand with other agencies, because oftentimes individuals are using social media to promote these street takeovers. They are encouraging individuals to descend upon a community by the hundreds, putting civilians and innocent people in jeopardy, as we saw this weekend. We must be willing to work collaboratively with all of law enforcement, while at the same time pushing for as strict penalties as possible to dissuade individuals from this activity, so that we can protect the innocent, as we should be doing every single day. Perfect. Alderman, anything else that you'd like to add, or that you think we might have missed? You know, we are trying to work to bring justice and closure for the family of Memo. There's a GoFundMe to help, which people can access through my social media, to help them offset the cost. Obviously, they were never expecting to bury their 20-year-old son. And thank you to everyone who's been generous in helping. But the best way you can help right now is to check to see if you're in that area, if anything was caught on your cameras. Anything, even if you think it's insignificant, to let the police or my office know, because that could be the missing piece that helps tie everything together.